¿Qué tal amigos? Quisiera hoy hablarles de las posturas básicas que hemos de guardar en nuestra celebración eucarística. Primero quisiera hablar rápidamente de las tres posturas básicas, después iremos apuntando algunos elementos. Todo esto lo podemos encontrar principalmente en el documento llamado Instrucción General del Misal Romano, que lo podemos adquirir ya sea editado o en digital, que es fácil encontrarlo con este nombre, Instrucción General del Misal Romano. También en las llamadas prenotandas, es decir, las primeras páginas del Misal Romano, que también lo podemos encontrar en algunos lugares en digital o en todas las parroquias o acceder a él en alguna librería, aunque no sería necesario pues tenerlo cada fiel en su casa. Las prenotandas son documentos, decretos que están en las primeras páginas que nos dicen cómo hacer uso de ello, cómo celebrar y cómo seguir. Hablaremos pues de tres posturas básicas: estar de pie, estar sentado y estar hincado. Primero, estar de pie. Estar de pie es el momento de la oración. Cuando iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando hacemos la oración colecta, cuando estamos en el acto penitencial, que todos estamos haciendo la oración, en el caso de la oración colecta, escuchando e interiormente haciendo esta oración, lo hacemos de pie. El estar de pie es signo de la resurrección de Cristo que nos levanta, de la gracia de Cristo que nos levanta, y es también esa actitud de dirigirnos a Dios, de pie, con ese respeto, con esa veneración de su presencia en medio de nosotros. Es el gesto pues de estar de pie. Posteriormente identificaremos otros detalles como el uso o el movimiento de nuestros brazos, pero básicamente la postura estar de pie, este es su significado. Ahora, estar sentados. Estar sentados es una actitud de disposición, de escucha. El que se acerca al Maestro, lo podemos leer en el Evangelio, el que quiere escuchar con atención a Jesús, se sienta en el suelo, o nos lo dirán los evangelistas, o simplemente dirán que se sentaron a escucharlo, estaban sentados escuchándolo. Es la actitud de la escucha. Es decir, no me voy a cansar, incomodar por estar parado, sino sentado es como tener esa paciencia de querer escuchar. Ahí, por ejemplo, principalmente en la escucha de la palabra, pues reconocemos el estar sentados. Aquí quisiera apuntar un solo detalle dentro de la celebración, el estar sentados, escuchar. Hay personas que suelen traer su misal dominical o la hoja parroquial o el misal en diario y les gusta estar leyendo mientras la persona está proclamando. Esto no es propio de nuestra celebración. Es decir, la persona que está proclamando cumple un oficio, un ministerio en el que nos hace llegar la palabra de Dios, es decir, es Dios quien me habla. Entonces, aunque vaya a ser lo mismo que tengo yo en mi hoja, pues no es de debido respeto el estar leyendo y el estar escuchando palabra de Dios. Es cierto que a veces el sonido no ayuda, que la persona puede equivocarse en algunos acentos, en alguna pronunciación, es cierto. Sin embargo, todos participamos de una celebración. Todos escuchamos una misma palabra, un mismo llamado de Dios, todos. Además tiene una ventaja el escuchar. Cuando estamos leyendo, a veces vamos al ritmo del que está proclamando en el ambón. O a veces estamos viendo que no se equivoque. Y en cambio, cuando estamos escuchando con esa tranquilidad, con esa paciencia, podemos tener la actitud de ir imaginando o de ir ubicándonos interiormente en lo que aquel pasaje nos está diciendo. Si es que San Pablo iba caminando y el Señor lo iluminó, y entonces yo puedo imaginarme, mientras estoy escuchando, puedo imaginarme o estar pensando cómo era, qué camino, y eso me ayuda a retener, a entrar pues en ese contexto de la lectura. Por ello, lo propio es escuchar. Yo puedo bien leer antes de la celebración o después las lecturas.
si es que algo quisiera apuntar, subrayar o retener. Sin embargo, en la celebración, muy importante, un signo de unidad es la actitud de escucha, que nos va a ayudar a vivir de mejor manera la celebración. La otra postura es el estar de rodillas. El estar de rodillas es el gesto propio de la adoración. Solamente a Dios se le adora. Y por eso en la celebración litúrgica solamente nos hincamos cuando es el momento de la presencia de Dios. Estoy hablando de la celebración litúrgica, principalmente de la misa. Por ello, en otras celebraciones litúrgicas, pues no nos hincamos ante los santos, que no impide ello que podamos hacerlo en nuestra casa o en una celebración distinta. Sin embargo, ante la presencia de Cristo realmente nos hincamos. Es el gesto pues de adoración, el gesto propio. Mientras inicia la consagración, mientras se desarrolla el momento de la consagración, estamos de rodillas. Posteriormente sigue la oración. Seguimos el momento de oración, seguirá también el Padre Nuestro, y entonces ya no es momento de permanecer de rodillas. Aquí también hay personas que permanecen de rodillas porque ya está Jesús presente en el altar y permanecen de rodillas, unos hincados y la mayoría parados. Pues esto no manifiesta que estamos comprendiendo las actitudes, los gestos, las palabras, la disposición de la celebración en ese momento. Es decir, en ese momento todos estamos haciendo una oración, aunque el sacerdote es el que la está leyendo, la está dirigiendo, pero todos deberíamos de estar en esa consonancia. Muchas personas cuando asisten a algún seminario, a alguna casa de religiosos o religiosas, se impresionan al ver cómo todos cantan, todos se hincan al mismo tiempo, todos se ponen de pie al mismo tiempo, y eso hace que se mueva la piedad, como que todos saben lo que están haciendo, y esto hace que la gente se mueva a la piedad. Estas son pues las posturas básicas de nuestra celebración. Ahora pudiéramos apuntar algunos otros detalles. Por ejemplo, al estar de pie, hemos de estar con nuestras manos relajadas, nuestras manos sueltas o nuestras manos cruzadas o sostenidas. No hay una indicación de extender las manos. Es una pregunta muy común. En el Padre Nuestro se tienen o no se tienen que extender las manos. Pudiéramos responder con dos indicaciones concretas. La primera, las rúbricas, las indicaciones del misal dicen en singular, extiende las manos el sacerdote. Y ya después dice, y, junto con el pueblo, continúa con la oración del Padre Nuestro. Pero solamente el sacerdote extiende las manos. ¿Por qué? Porque el sacerdote o los sacerdotes que están concelebrando son ese puente entre Dios y los hombres. Cumplen el oficio, pues, sacerdotal en ese momento. Es cierto que todos tenemos el sacerdocio bautismal, pero en el momento de la celebración, los que están en el presbiterio cumplen el oficio sacerdotal, ese puente entre Dios y los hombres. Por eso ellos abren las manos cuando dicen oremos. Es decir, en plural, todos oramos, pero solo el sacerdote, el que preside, extiende las manos. En la plegaria eucarística hay momentos donde todos los sacerdotes del presbiterio extienden las manos y hay momentos donde se van turnando y momentos donde el que preside es el único que extiende las manos. Por ello, pues, el Padre Nuestro tiene este gesto. Se ha difundido probablemente esta práctica porque muchos sacerdotes invitaban a los fieles a extender las manos, a tomarse de las manos, o muchos por imitación al sacerdote. Sin embargo, no es propio. Mucha gente dice, Padre, pero es que yo siento bonito. Pues el sentir o la actitud de piedad es interior. No siento en mis manos, sino en mi interior. Tratemos de visualizar a la Santísima Virgen, a los santos, a las diversas advocaciones que vemos pues con sus manos juntas. Incluso Jesús lo podremos ver en el Evangelio levantando su mirada, postrado, hincado, pero no sé si aparecerá pues extendiendo las manos. Probablemente no significa que no lo haya hecho nunca. Sin embargo, pues en la liturgia, vuelvo a decir, en el desarrollo de nuestra celebración litúrgica,
es un gesto sacerdotal. No impide esto que en un grupo, que en mi familia o que yo en mis oraciones personales lo haga. Para nada lo impide si es un gesto pues con el que yo me refiero a Dios. Todo ello pues ayuda a que los fieles comprendan y vean en nuestra celebración esa unidad. Aparece también un gesto muy importante, el rito de la paz. Mucha gente también pregunta, cuando nos vamos a dar a la paz, ¿nos tenemos que hacer la señal de la cruz, santiguar? No hay una indicación para ello. La celebración indica en qué momentos hay que hacerlo y no más. Para ello hay una carta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de los Sacramentos, Doctrina de la Fe y Disciplina de los Sacramentos, si mal no recuerdo, llamada El verdadero sentido del rito de la paz. Allí nos explica, es una carta, no es un documento muy largo, en el que nos explica el significado del rito de la paz. Cuando Jesús resucitado aparece, lo podemos leer en la Escritura, siempre dice: la paz esté con ustedes. Es decir, Jesús que comunica su paz y nosotros que comunicamos esa paz que recibimos de Cristo a los que están a nuestros lados. No es para ir a saludar al que está a 3 lugares allá o ir a saludar a la quinceañera o a la que se está casando, no. No por ello no va a recibir la paz, o no significa que esté yo enemistado con el que está a 3 lugares, no. Es decir, ellos reciben la paz porque sale del altar, de la presencia de Cristo. Y es un gesto pues de compartirla como fieles cristianos con los que están a nuestro costado. Es el rito de la paz. Por último, hay una indicación en la instrucción general del misal romano, también el hacer una reverencia, es decir, inclinarnos un poco cuando se menciona dentro de la celebración eucarística la palabra Jesucristo o la palabra, el nombre de la Santísima Virgen María o el nombre del santo patrono de nuestra comunidad. Por ejemplo, en el rito del Gloria se rece o se cante cuando se dice Jesucristo, que aparece 2 veces en el himno del Gloria, hemos de hacer esa inclinación, esa reverencia. Muchas personas cuando van, vuelvo a decir, a los seminarios o a las casas de religiosos o religiosas y ven que también, por ejemplo, ellos hacen estas reverencias, o cuando se dice por Jesucristo y hacen estas reverencias, como que al ver todas las personas, todas las cabezas que se inclinan, el que no lo hace, como que despierta en él un sentido de piedad. Imaginen pues que nuestras celebraciones normales, nuestras celebraciones parroquiales o incluso en lugares exteriores, toda la gente siguiera en ese mismo espíritu. Que aquellas personas que tienen poco integrándose o que están aprendiendo un poco de la celebración, al ver que toda la gente está a un mismo movimiento, en unas mismas posturas, todos cantando, todos haciendo reverencias, inclinaciones, pues eso motivaría e impulsaría mucho la fe. Por último, en el momento crucial de la consagración, al acercarnos a la comunión, está indicado también hacer una genuflexión, es decir, el gesto de adoración, doblar nuestra rodilla derecha hasta el suelo. No hay que hacerlo ya estando con el que nos va a dar la comunión, con el ministro que nos va a impartir la comunión, porque al levantarnos podríamos golpear el copón, la patena y tirar las hostias. Cuando falte una persona para que yo llegue a la comunión, hago ese gesto de adoración y en lo que la otra persona se retira, yo ya me puse de pie. Las personas que no puedan hacer una genuflexión por su salud o por cualquier otra circunstancia, hacen una reverencia. Se inclinan y ya cuando siguen, pues reciben la comunión piadosamente. Habrá más elementos pues que apuntar de nuestra celebración. No quisiera alargar más este video. Espero que esto nos ayude pues a sentirnos, a vivir como comunidad. Probablemente muchos aprendieron otra manera de comportarse o de vivir la Eucaristía. Sin embargo, pensemos en ello, en generar esa comunión.
Yo antes de la Eucaristía, después de la Eucaristía, en casa o con los grupos, pues puedo vivir y expresar mi fe de una manera. Sin embargo, en la celebración es más edificante y puede ayudar más a los que recién se acercan el que todos estemos en una misma sintonía. Entonces, no es algo que nos exige mucho, no es algo que choque o que toque nuestra fe, sino al contrario, pues que nos ayuden a estar en ese sentido de comunión con nuestros hermanos. Ojalá este video nos haya aportado algo para nuestra celebración. Nos estaremos viendo en posteriores videos.